Vamos a hacer todas las preguntas al final. La doctora Erey igual ha ido contestando algunas, pero las vamos a reforzar después en la mesa redonda. Así que ahora le voy a dar el pase a la doctora Andrea Celedón, que nos va a presentar anafilaxia y shock anafiláctico. La Andrea trabaja con nosotros acá en el hospital en urgencia pediátrica y también trabaja en la clínica, así que tiene las dos versiones. Muy bien. Hola, doctora Fernández. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya. Súper. Ya. Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como decía la doctora Fernández, yo soy la doctora Andrea Celedón, urgencióloga pediátrica, y hoy día les voy a hablar de anafilaxia. Un poco hoja de ruta o temario, vamos a ver los criterios diagnósticos de la anafilaxia, vamos a hablar brevemente de la fisiopatología para entender un poquito de por qué se produce, los síntomas frecuentes y no tan frecuentes, vamos a hablar de los distintos grados de severidad y factores de riesgo para tener una anafilaxia severa, y vamos a hablar obviamente, que es lo que más nos interesa, el manejo de la anafilaxia y del shock anafiláctico propiamente tal. Vamos a partir, para hacerlo un poquito más entretenido, con un caso clínico. Este es un pacientito de 3 años con antecedentes de rinitis alérgica. La mamá negaba alergias, no tenía cirugías, no estaba usando ningún medicamento, tenía todas sus vacunas. Y obviamente, como estábamos en plena pandemia, esto fue como en julio, agosto más o menos, no habían contactos de coronavirus. Este chiquitito consultaba porque llevaba 2 días con lesiones en la piel, según lo que contaba la mamá, que le picaban mucho y que aparecían y desaparecían. Había consultado el primer día de síntomas en la urgencia, se le diagnosticó una urticaria aguda y se dejó con manejo, en ese momento se hizo manejo sintomático en la urgencia con hidrocortisona y betametasona endovenosa. El paciente tuvo buena evolución y se dejó CAM en jarabe para la casa. Y volví a consultar a las 48 horas porque el chiquitito había evolucionado con decaimiento, edema de párpados y de labios, persistencia de las lesiones en la piel, había iniciado dolor abdominal y estaba con rechazo alimentario. En el triage, el niño se encontraba en brazos de la mamá, estaba muy decaído, y llamaba la atención que cuando trataban de controlar los signos vitales, la verdad es que el niño estaba muy poco reactivo. Generalmente los niños de esta edad, cuando los tocan, lloran. Él, nada. Los signos vitales en el triage: tenía una frecuencia cardíaca de 170, que está taquicárdico para la edad, presión normal, el saturómetro no marcaba la saturación, estaba con 36 de temperatura, tenía un hemoglucotest de 98. Y el niño se veía así. En su carita tenía estas lesiones eritematosas, tenía edema de párpados y, bueno, no se ve por la mascarilla, pero también tenía angioedema de labios. Y el resto del cuerpo repleto de lesiones urticariales. Y aquí en la foto no se nota mucho, pero además tenía edema de pies y de manos. Además, al examen físico destacaba que estaba frío a distal, tenía un llene capilar de 3 segundos, no tenía dificultad respiratoria y no tenía ningún ruido respiratorio agregado ni al escucharlo ni al ocultarlo. Entonces, ¿qué hacemos frente a este paciente? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo manejamos? Y la idea de la presentación de hoy día es ver qué es lo que vamos a hacer con este tipo de niños. Inicialmente, hay muchas guías que definen en fondo la anafilaxia. Una de las primeras que hizo criterios diagnósticos para definir anafilaxia fue la Sociedad Americana, la Academia Americana de Alergia y Asma e Inmunología, en el año 2005, que se publicaron estas guías en el año 2006, y después la Organización Mundial de Alergia, que es la WHO, las recalcó en el año 2011 y hizo una pequeña actualización con muy pocas diferencias en el año 2015.
¿Y cómo la definen? La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica que es severa, es inesperada, de comienzo agudo y que puede causar la muerte. El diagnóstico es esencialmente clínico y lo importante es que destaca compromiso de varios sistemas, tanto cardiovascular como gastrointestinal, respiratorio, mucocutáneo, pero súper importante que no siempre va a estar este compromiso mucocutáneo. Ahí vamos a ver más en detalle los criterios. Dentro de la epidemiología, prevalencia a lo largo de la vida entre un 0,05 a 2%, y el problema es que la incidencia ha ido aumentando. Actualmente esto es en Estados Unidos. La incidencia es entre 50 a 100 casos por cada 100.000 personas al año. Obviamente es mayor en niños, principalmente de 0 a 4 años, porque las alergias alimentarias han ido aumentando en el último tiempo, por eso también la incidencia a la anafilaxia ha ido aumentando y es un factor de riesgo que vamos a ver más adelante para tener una anafilaxia. Entre los 0 a 14 años, la principal causa de anafilaxia es por alimentos, y en los mayores de 15 años es anafilaxia a drogas, fármacos e insectos. La tasa de hospitalización es un 0,3% en adultos y un 0,1% de todas las hospitalizaciones pediátricas, y hasta un 30% de los pacientes pueden presentar una recurrencia de una anafilaxia o de un shock anafiláctico a lo largo de la vida. Y tiene una mortalidad aproximada, la anafilaxia, de un 1%. Los criterios diagnósticos propiamente tal para definir anafilaxia son 3 principales. El primero, como vemos aquí, es un inicio agudo de la enfermedad, en que se define agudo entre minutos a pocas horas, que comprometa la piel, mucosa o ambas, o sea que tenga compromiso de piel y o mucosas, en que haya nabones, pruritos, como eritema o dificultad para tragar, también lo describen. Y que esté asociado al menos a uno de los siguientes: síntomas respiratorios y agudos, como dificultad para respirar, sibilancias, tos, estridor, hipoxia, o que haya una disminución brusca de la presión arterial, o síntomas de disfunción de órganos. Entonces, compromiso de mucosas y o edema, más alguno de estos dos. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, y aquí les encerré con el OR, o, que también puede ser solo esto, es que tenga 2 o más de los siguientes síntomas que ocurran de manera rápida tras la exposición de un presunto alergeno para ese paciente. Y rápida, nuevamente recalcan, en minuto a pocas horas. Que tenga compromiso de piel o mucosas, que tenga compromiso del sistema respiratorio, que tenga alteración de la presión arterial o síntomas de disfunción de órgano, o inicio agudo de síntomas gastrointestinales. Entonces el otro criterio es 2 o más de los siguientes síntomas o sistemas. Y el último, que haya solo una reducción de la presión arterial luego de la exposición a un alergeno conocido. También lo definen como minutos a horas. Y en los lactantes y niños lo definen como una presión arterial sistólica baja para la edad o una disminución del 30% de la presión arterial sistólica. Como todos sabemos, la presión arterial en los niños no es como en los adultos, que es presión arterial sistólica menor a 90, no. En los niños también es por fórmulas, como les decía la doctora Basoalto, en general como por regla general, y esto lo define el PALS. En los neonatos menores de 28 días, una presión arterial sistólica menor a 60 me habla de hipotensión. En los lactantes de de un mes a un año, una presión arterial sistólica menor a 70, y en los niños de 1 a 10 años se calcula con fórmula, que es menos 70 más la edad en años por 2. Y eso me da un percentil 5 de la presión arterial para ese paciente, para ese niño, y eso lo definirían como hipotensión. Y en los niños mayores a 10 años se considera como los adultos menores, presión sistólica menor a 90. Y en los adultos
definen esta baja de presión arterial como una presión arterial sistólica menor a 90 o una caída mayor al 30% de la presión sistólica habitual del paciente. Estos criterios, estos tres criterios, tienen una sensibilidad de un 96,7% promedio y una especificidad de 82,4% en hacer el diagnóstico. Es bastante alto. Dentro de la fisiopatología, muy cortito, la anafilaxia se puede producir por varios mecanismos, principalmente mecanismos inmunológicos que pueden ser mediados por IgE, que aquí tenemos las principales y los que más conocemos, que son las alergias a alimentos, medicamentos, la alergia a los insectos, al látex, las que son mediadas por otras inmunoglobulinas, que son las no IgE mediadas, ¿ya? Y tenemos también las que son no inmunológicas, que ahí ya tenemos las que pueden ser desencadenadas por ejercicio, ambiente, medicamentos, opioides, también puede ser desencadenado por este sistema, y tenemos las de causa idiopática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se expone al alergeno, ¿ya? Principalmente por el mecanismo de IgE, que es el más frecuente, se liberan células, principalmente mastocitos basófilos, se liberan mediadores proinflamatorios y se generan los síntomas de los distintos sistemas del cuerpo. Más específico, viene, por ejemplo, nuestro insecto, que en este caso sería el alergeno, inocula el veneno, se producen efectos inflamatorios locales y además se libera la IgE que se une con nuestro antígeno. Esto provoca liberación de mastocitos, ¿ya? Y los mastocitos producen su degranulación, los eosinófilos también, hay liberación de mediadores proinflamatorios y se producen los síntomas de hipersensibilidad. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro mastocito, en el fondo, el antígeno se une a la IgE, se produce la degranulación por una parte, ¿ya? En que hay liberación de histaminas y proteasas principalmente, como la triptasa. Además, se liberan factores proinflamatorios como las prostaglandinas y los leucotrienos, y por otro lado también se liberan citoquinas y quimioquinas. Todo esto me producen los síntomas de la anafilaxia, que en una respuesta inmediata como de vasodilatación desmedida, la taquicardia, disminución de la conducción a nivel de miocardio, se produce una broncoconstricción. Eso es un poquito de la fisiopatología. Hablando un poco de los síntomas, todo este mecanismo me manifiesta por síntomas y signos, ¿ya? Y como les comentaba, compromete varios sistemas. Los más frecuentes es el compromiso mucocutáneo, ¿ya? Hasta un 90%, que se caracteriza por flatting, eritema, urticaria, prurito, angioedema, piloerección también puede haber, y eritema, edema de la conjuntiva. Esos son los más frecuentes. También hay hasta un 70% de compromiso respiratorio, en que puede haber prurito nasal, de prurito de la garganta, congestión nasal, disfonía, tos de perro, que se puede confundir con una laringitis, así que obvio, ojo, estridor, sensación de pecho apretado, dificultad respiratoria, simnología obstructiva. De los síntomas circulatorios, hasta un 45% de los pacientes se pueden observar, y tenemos dolor torácico, síncope, taquicardia, palpitaciones, arritmias, signos de shock, hipotensión, hasta el colapso cardiovascular y paro cardiorrespiratorio. Signos gastrointestinales también hasta un 45%, que ahí tenemos el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, diarrea, disfagia, incontinencia. Neurológicos se pueden ver hasta un 15%, en que se caracterizan por mareo, cefalea, intranquilidad, irritabilidad muy importante en los lactantes, y compromiso de conciencia, en el fondo, confusión. Y otros que no están dentro de esto, pero que también se consideran como un sistema aparte, si el paciente refiere sabor metálico, si está sudoroso, si presenta calambres, incontinencia urinaria, o si el paciente ya más grande dice que tiene sensación de muerte.
Entonces, compromiso de 2 o más de estos sistemas me habla de una anafilaxia. En el lactante, todos sabemos que es mucho más difícil hacer cualquier tipo de diagnóstico porque obviamente no hablan, y los síntomas y signos de los lactantes en general para cualquier patología son súper inespecíficos. Para la anafilaxia propiamente tal, hasta en un 98% se ve que pueden tener una urticaria generalizada, pueden tener este flatching o eritema y o presentarse solamente con angioedema. Un 56% se puede presentar solo con vómitos, ¿ya? Súper importante los cambios de conducta del lactante, como les decía, la irritabilidad, si un niño está irritable, que no se calma con nada, la mamá lo toma en brazos, le trata de dar pecho y no se calma, eso es una bandera roja, un signo de alarma. Y síntomas respiratorios hasta un 59% se puede ver en los niños. Y lo otro importante en los lactantes, ojo con la taquicardia y obviamente ya con la hipotensión, ese es un signo claro de que el paciente algo le está pasando. Una de las cosas que a mí, por lo menos cuando estuve en el pregrado y ya cuando trabajé por varios años, lo que más me costaba identificar, porque obviamente me va a llevar una conducta, es la diferencia entre si este paciente tiene una urticaria, una angioedema o es una anafilaxia. La urticaria propiamente tal es el desarrollo de ronchas, angioedema o ambos, sin compromiso de ningún otro sistema, o sea, solamente compromiso mucocutáneo. También se da por degranulación de mastocitos y aquí, como todos sabemos, se trata con bloqueadores histamínicos H1 de segunda generación o lo que tengamos a mano. ¿Ya? El angioedema hereditario, que es una patología que cada vez se ve con más frecuencia, es una reacción vascular de la dermis o tejido mucoso submucoso que resulta en edema que puede ocasionar asfixia, que eso es lo importante del angioedema. Puede ser tan severo que puede provocar una obstrucción de vía aérea alta y una asfixia. ¿Ya? Y la anafilaxia, como les explicaba, es esta reacción de hipersensibilidad que es mediada por IgE y que, como los vimos en los criterios diagnósticos, en resumen, es compromiso de 2 o más sistemas en la clínica. Y puede tener, como no puede tener, síntomas mucocutáneos. Ahí, dependiendo un poco de los síntomas con los que se presenta el paciente, se hizo esta clasificación de severidad de anafilaxia para que uno pueda orientarse y también orientar el manejo del paciente. En general, los pacientes que se manifiestan solamente con urticaria, angioedema, ya prurito o leve edema labial, náuseas, vómito, aislado, un dolor abdominal leve, prurito nasal, garganta, congestión nasal, sibilancias aisladas, taquicardia, ¿ya? Ansiedad, intranquilidad, cambio de nivel de actividad, se clasifican como una anafilaxia leve. ¿Cuándo ya tenemos que poner ojo en el paciente porque puede ser una anafilaxia más severa o evolucionar en una anafilaxia más severa cuando el niño se presenta con cólico abdominal, que sea un cólico intenso, que tenga asociado diarrea, que tenga vómitos que son frecuentes o que tenga dificultad para tragar, y ya severo es que ya el niño tenga una incontinencia fecal. En los síntomas respiratorios, ojo cuando hay signos de obstrucción de vía aérea alta. Hay disfonía, tos de perro, estridor, dificultad respiratoria o signología obstructiva de la vía aérea baja. Todo eso nos habla de que hay un mayor compromiso y hay mayor edema en el fondo de la vía respiratoria. Y obviamente cuando ya estamos frente a un paciente que está cianótico, está desaturando o está en un paro respiratorio, obviamente eso es ya algo más severo. ¿Ya? Y en los signos cardiovasculares, ojo cuando los pacientes tienen arritmias, ¿ya? Bradicardias, hipotensión, shock o colapso cardiovascular. Y en lo neurológico, cuando ya el paciente está confuso o tiene pérdida de conciencia, también hay que tener ojo. Dentro de los gatillantes, el principal gatillante
En los niños es la alergia alimentaria por lejos. Las alergias a los alimentos es lo más frecuente en los niños. Secundario tenemos a los fármacos y las picaduras de insecto como ya menor porcentaje. Y aquí les puse como ojo los pacientes que tienen antecedentes de espina bífida o los pacientes que han tenido múltiples cirugías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen alergia al látex o pueden tener alergia al látex. Y lo otro importante es que los maní y los frutos secos pueden ser reacciones fatales en los niños. Factores de riesgo para anafilaxia severa o potencialmente fatal. ¿Qué es lo que hay? Principalmente están las edades extremas, los lactantes, infantes menores de 1 año, y por el otro lado los pacientes que ya son mayores, los adultos mayores. Las pacientes embarazadas, ¿ya? Y los pacientes los adolescentes y adultos eh, jóvenes en el fondo. ¿Por qué? Porque tienen generalmente coingesta con fármacos, alcohol, y no tienen acceso 100% a los autoinyectores con adrenalina. Otro factor de riesgo para la anafilaxia severa son las enfermedades concomitantes, principalmente asma o alteraciones, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, ya la rinitis alérgica y los eczemas también, y las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, depresión. ¿Por qué? Principalmente porque se hace más difícil el diagnóstico y uno generalmente dice, ese paciente que está ahí con dolor abdominal de inicio súbito, vómitos y, no sé, tiene taquicárdica, compromiso del sistema, es porque está ansiosa. ¿Ya? Lo otro, uso de medicamentos como los beta bloqueadores y los inhibidores de los IECA. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos es enmascarar la gravedad de la anafilaxia. Porque obviamente actúan en los mismos receptores que se produce toda la reacción y la respuesta, perdón, la respuesta clínica. Y el uso concomitante de etanol, sedantes hipnóticos también es un factor de riesgo. Como cofactores que pueden amplificar la anafilaxia, ya está el ejercicio, la infección aguda, ya, por ejemplo, un resfrío, una fiebre, pueden hacernos sospechar otra patología que no sea una anafilaxia. El estrés emocional puede aumentar los signos de anafilaxia, y el estatus premenstrual en las mujeres. En pediatría propiamente tal, los riesgos para anafilaxia severa, ojo con los pacientes, como les comentaba al inicio de la presentación, que tienen alergia alimentaria y además tienen asma. Estos pacientes tienen una gran carga alérgica en su sistema y tienen mayor riesgo de anafilaxia severa. La alergia alimentaria al maní, son pacientes atópicos y adolescentes, también se asocian a anafilaxia severa. Obviamente la historia previa a la anafilaxia, y mientras más severa fue la anafilaxia anterior, o si el paciente tuvo un choque anafiláctico, eso es una bandera roja y que tenemos que estar alerta a ese paciente. Si los síntomas fueron de inicio brusco y rápidamente progresivo, o sea, rápidamente el paciente en pocos minutos llegó a tener síntomas moderados a severos, y uno de los más importantes, que eso ya tenemos nosotros que influir, el retraso en la administración de adrenalina. Otra cosita que les quería comentar antes de entrar al manejo propiamente tal, es que existe esto que son las reacciones bifásicas, que es como una respuesta, una segunda anafilaxia que puede tener el paciente, ¿ya? Incidencia hasta un 20% de los pacientes pueden tener estas reacciones bifásicas, en que primero está la respuesta a la anafilaxia inicial, o sea, el paciente se expone al alergeno, está la respuesta inicial de la anafilaxia, el paciente mejora en las horas siguientes, y entre 1 a 78 horas después de la reacción inicial, en promedio dentro de las próximas 8 horas, se produce esta reacción tardía, que es como una anafilaxia, otra anafilaxia dentro del mismo cuadro. La severidad puede ser menor, igual o más severa, y factores de riesgo que nos pueden hacer sospechar que el paciente podría
a desarrollar una reacción bifásica o una reacción secundaria posterior es que se haya presentado inicialmente con una hipotensión, que el paciente tenga un gatilante desconocido, obviamente la gravedad del primer evento y si es que se requirió más de una dosis de adrenalina intramuscular. Y no hay consenso en qué medidas terapéuticas afectan la incidencia de estas reacciones bifásicas. ¿Por qué se producen? Hay varias teorías, no está muy claro 100% por qué, pero se cree que puede ser porque la terapia inicial fue una terapia inadecuada. Además hay una liberación de depósitos de antígenos que se produce de una forma posterior. Puede haber una síntesis bimodal de los mediadores de fase tardía. Puede haber activación de vías inflamatorias secundarias por los mediadores liberados inicialmente. O sea, los primeros mediadores inflamatorios pueden provocar después una activación de la vía inflamatoria. Ahora, entrando al manejo propiamente tal, como todos les hemos recalcado en todas las presentaciones anteriores, lo principal para ver si un paciente está grave o no es nuestro triángulo de valoración pediátrica. Nosotros en general en la urgencia lo usamos con todos los niños que entran y pisan la urgencia. Ya principalmente es ver cómo se ve el niño, ¿ya? Cómo está el tono, si está reactivo o no, si el niño se consuela, mirada, si el niño está mirando o no, el tipo de llanto, el niño está hablando o no está hablando, eso nos valora cómo está el sistema nervioso central, o sea, cómo está la oxigenación y la perfusión cerebral. En la B, que es la respiración, nosotros evaluamos cómo está el trabajo respiratorio, y esto se puede hacer a través de un niño que está vestido o que está tapado en brazos de la mamá. Uno le dice, destápelo un poquito y ve si el niño está respirando agitado, o escucha si tiene algún ruido normal como estridor, quejido, disfonía. Obviamente eso nos valora patología respiratoria. Y el estado de circulación del niño, principalmente viéndolo, cómo está el color de la piel. En general, en invierno, por ejemplo, solamente se le ve la carita a las guaguas, pero ya con eso nos basta, y mirando las manitos, si el niño está pálido, tiene livideces, si tiene cianosis o cutis marmorata, eso también es un signo de alarma y nos valora la función cardíaca y la perfusión de los órganos. Ay, se pegó esta cosa. Ay, no me avanza. Espérenme un segundito y la voy a abrir de nuevo ya, que se quedó pegada. Espérenme. Ya, a ver ahí. Ahí sí, perdón. Ya, entonces, lo más importante en el paciente con la anafilaxia es el reconocimiento precoz. Ya tenemos que saber reconocer qué paciente está cursando con una anafilaxia y cuál puede ser solamente una urticaria, una angidemia o cualquier otro diagnóstico, y ver en el fondo si ese paciente está en potencial riesgo vital o no. Si tenemos un paciente que estamos sospechando que hay una anafilaxia, o sea que tiene 2 o más compromisos de sistema, lo ideal sería pasarle un reanimador, o por último, si no tenemos reanimador, a un box en que haya un monitor. Si no tenemos monitor, por último, un saturómetro. Saturómetro nos va a marcar saturación y frecuencia cardíaca. Conectarlo al monitor, apoyarlo con oxígeno al 100% con mascarilla de alto flujo, remover el alergeno, instalar al menos una vía venosa permeable, y mientras se está haciendo todo eso al mismo tiempo, lo más importante, la adrenalina.
¿Cómo usamos la adrenalina en la anafilaxia? En el adulto, la dosis es de 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular, ¿ya? Y en pediatría, nosotros usamos las dosis por kilo de peso, porque obvio que tiene que ser todo más difícil, a 0,01 miligramos por kilo, una dosis máxima de 0,5 miligramos. Y esta dosis se puede repetir a los 5-10 minutos, ¿ya? Así como memotecnia, y para acordarse rápidamente, en los menores de 10 kilos siempre hay que ajustarlo por peso, o sea, 0,01 miligramos por kilo, y si no se puede eso, administrar 0,1 miligramos de adrenalina intramuscular. Entre los 10 y los 30 kilos, fácil, 0,15 miligramos, y entre los 30 a 50 kilos, 0,3 miligramos. En los pacientes pediátricos que pesen más de 50 kilos, que cada vez son más frecuentes, se puede llegar hasta un máximo de 0,5 miligramos dosis. ¿Ya? ¿Cómo se administra? Intramuscular, donde en el tercio medio del muslo a nivel del vasto lateral, ya en esta cara. Y puede ser incluso a través de la ropa, lo más rápido posible. Lo primero es la adrenalina. ¿Y por qué intramuscular? Como se ve aquí, el inicio de acción de la adrenalina intramuscular es bastante rápida y inicia entre 5 a 10 minutos en comparación, por ejemplo, a la adrenalina subcutánea, que es mucho más lenta de iniciarse. Los efectos de la adrenalina, propiamente tal, tiene efectos alfa-1 adrenérgicos, en que lo que hace es aumentar la vasoconstricción, aumenta así la resistencia vascular periférica y además, por otro lado, disminuye el edema mucosa. El otro efecto que tiene que nos interesa a nosotros en la anafilaxia es que es una beta-1 adrenérgico agonista y tiene efecto inótropo y cronótropo. Entonces nos va a mejorar la contractilidad, frecuencia del corazón. Y tiene efecto también beta-2 adrenérgico, en que hay broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores inflamatorios. ¿Qué es lo bueno de la adrenalina? Como podemos ver en esa tablita, que sirve para todos los síntomas, actúa a nivel de todos los síntomas, y lo bueno es que mientras más severo, la adrenalina también actúa mejor. En cambio, los antihistamínicos, que es otra de las terapias que se puede usar, solamente tiene mayor efecto en generalmente los síntomas gastrointestinales, mucocutáneos, comportamiento. Pero la adrenalina es efectiva para todos los síntomas de la anafilaxia. La adrenalina no existe ninguna contraindicación absoluta en su uso en la anafilaxia, y los efectos adversos cuando se usa intramuscularmente son extremadamente raros, así que en dosis adecuadas es un medicamento súper seguro para usar vía intramuscular. Cambia un poco el panorama cuando se usa vía endovenosa, porque tiene un estrecho índice tóxico terapéutico. Entonces, si nos equivocamos en mínimas dosis en la vía endovenosa, tenemos riesgos de arritmias ventriculares, ANGOR, infartos, edema pulmonar. Pero quiero que le pierdan miedo a la adrenalina, porque vía intramuscular no tiene efecto adverso. ¿Cómo sabemos que nuestra dosis de adrenalina está funcionando o que la dosis es adecuada para ese paciente? El paciente normalmente, después de una dosis de adrenalina intramuscular, puede presentar temblores, palpitaciones, se va a poner más ansioso, puede incluso decir que está un poco mareado, partir con cefalea y se puede poner pálido. Todos esos síntomas no son para asustarse, son normales y indican que se ha administrado una dosis terapéutica de la adrenalina y que ésta está haciendo efecto. Como les comentaba antes, y esto es uno de los mensajes más importantes que yo les quiero dar, el retraso en la administración de la adrenalina tiene mayor riesgo de mortalidad. Mientras más nos demoremos en administrar la adrenalina a ese paciente que estamos seguros, no estamos seguros, que estamos dudando si tenemos una anafilaxia, mayor riesgo de tener un cuadro más severo y por ende mayor mortalidad. Por sí sola, se hizo un estudio de 164 meses por anafilaxia y se vio que la media de tiempo entre el inicio de los síntomas y el paro cardiorrespiratorio
sin uso de adrenalina, sin nada. O sea, el paciente partió con síntomas y se murió desde la anafilaxia iatrogénica promedio 5 minutos. Anafilaxia por picaduras de insectos, promedio 15 minutos. Y anafilaxia por alimentos, promedio 30 minutos. Entonces, si a esto nosotros le agregamos de tiempo tan cortito, ya en que el paciente partió con síntomas y se murió, no actuamos rápidamente y no le ponemos adrenalina, tenemos mayor riesgo de que el paciente efectivamente tenga un paro. ¿Y qué pasa si nuestra adrenalina, le pusimos la adrenalina intramuscular e hicimos todas las otras medidas que les comenté al final, tenemos al paciente monitorizado con oxígeno, le pusimos vía y no funciona? Han pasado 5 o 10 minutos y el paciente sigue igual. Se puede repetir la dosis de adrenalina intramuscular, ¿ya? Cada 5 o 10 minutos. Idealmente, lo que dicen las guías 2 a 3 veces, ahí uno ya puede empezar a pensar en hacer otras cosas. Y si ya la segunda dosis no nos funcionó, ¿qué es lo que podría estar pasando? Que la dosis de adrenalina sea incorrecta, que este paciente esté progresando a un shock anafiláctico, que el paciente tenga concomitantemente consumo de beta bloqueadores, que lo que hace es que los síntomas sean refractarios a la adrenalina. La administración fue muy tardía, la adrenalina está vencida, o la ruta no fue óptima, o sea, no se puso intramuscular y fue subcutánea, por ejemplo. Y lo otro, que siempre hay que pensar, que sea otra cosa. ¿Ya? Entonces, estar atento a todo eso de si es que la adrenalina no funciona. Ya como manejo de segunda línea de anafilaxia, siempre monitorizar al paciente con un monitor que tenga electrocardiograma, la presión arterial, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. Ya se pueden poner antihistamínicos H1 y H2, principalmente clorfenamina y ranitidina, y le dejo las dosis. Se puede poner corticoides sistémicos también, metilprednisolona, que en algunos hospitales hay, en APS, bueno, hidrocortisona, broncodilatadores si el paciente tiene signología obstructiva baja, como salbutamol en PUF, ya que estamos en época de pandemia, o nebulizaciones, francamente. Y la adrenalina nebulizada si el paciente tiene signos de obstrucción de vía aérea alta, como disfonía, estridor, en que se puede usar la adrenalina racémica o la adrenalina común. Pero esto no me va a tratar la anafilaxia, esto me trata síntomas y signos. Aquí lo vamos a ver. Como vemos en esta tablita, en la adrenalina es el tratamiento de elección y no tiene ninguna contraindicación absoluta. O sea, todo paciente que estemos sospechando anafilaxia, adrenalina. Ese es el mensaje de esta presentación. Y ya con la terapia de segunda línea tenemos los beta-2 agonistas, salbutamol, que lo único que me ayuda es para los efectos, para tratar la broncoconstricción, ¿ya? Los antihistamínicos H1 y los H2 también, que me ayudan a disminuir los síntomas, principalmente la picadura, el eritema, la rinorrea, pero también es un tratamiento concomitante, pero no no mejora la anafilaxia, no es tratamiento de la anafilaxia, y los corticoides, que también lo que se ha visto y lo que se cree, que todavía no está 100% demostrado, es que ayudarían a prevenir la reacción bifásica tardía. ¿Y qué pasa si nuestro paciente está choqueado? Tenemos una guagua que se ve así como en la foto. Está pálido, comprometido con conciencia, está frío, los pulsos están débiles, tiene un llene capilar enlentecido, está taquicárdico o está bradicárdico, que eso ya es que está preparo, o está hipotenso. Manejo del choque anafiláctico, nuevamente, adrenalina intramuscular. Es lo primero. Manejar la vía aérea, obviamente, si el paciente tiene signos de estridor, edema de lengua o de los tejidos orofaringios, o el paciente está comprometido con conciencia, con un Glasgow menor a 8 que no revierte con la adrenalina intramuscular, lo más importante es asegurar esa vía aérea y lo más precoz posible. Se puede primero inicialmente posicionar vía aérea, apoyar con mascarilla de alto flujo o con ambú, y la intubación precoz, consecuencia rápida de intubación. Y también se puede intentar nebulizar con adrenalina salbutamol. En temas de circulación hay que manejar el shock,
Hay que iniciar fluidos endovenosos, partir con un vuelo de suero fisiológico 20 ml por kilo y se va reevaluando al paciente si es que necesita después un segundo bolo o no, y hasta un tercero, y hasta un tercero. Si es que ya el tercer bolo no nos responde y la adrenalina intramuscular tampoco nos responde, hay que empezar a pensar en el uso de vasopresores, como la VIC de adrenalina. Y en casos especiales en que estamos pensando que el paciente, o sea, tenemos el antecedente que el paciente usa beta bloqueadores, se puede usar glucagón B, que en el fondo lo que hace es actuar en otros receptores distintos a los beta 1 y beta 2 que actúa la adrenalina. Una vez estabilizado el paciente, derivar a centro de atención terciaria siempre para una evaluación y una hospitalización. Todo paciente con anafilaxia hay que derivar, no así el paciente que estaba con una urticaria solamente o con solo un angiodema. Y el traslado de estos pacientes tiene que ser un traslado monitorizado y medicalizado siempre, aunque el paciente ya no tenga ningún síntoma después de la administración de la adrenalina. Volviendo a nuestro caso clínico, ya esto es lo último. Teníamos a nuestro paciente que tenía algunos síntomas de alarma, tenía edema de los párpados y los labios, persistencia de las lesiones urticariales, había partido con dolor abdominal, tenía rechazo alimentario, o sea, tenía compromiso de 2 o más sistemas. Y además a los signos vitales estaba taquicárdico, la saturación no marcada porque obviamente estaba mal perfundido, tenía un llene capilar de 3 segundos, estaba poco reactivo a estímulo. O sea, además teníamos a este paciente que tenía urticaria solamente no porque tiene más cosas, angiodema tampoco porque tiene otro compromiso de 2 más sistemas. Anafilaxia, sí, puede ser, pero este paciente está mal taquicárdico, está mal perfundido, está comprometido de conciencia. Entonces estamos frente a un paciente con un choque anafiláctico. ¿Qué se hizo con este paciente? Se monitorizó, se apoyó con oxígeno, se pusieron 2 vías y mientras hacía todo eso se administró adrenalina intramuscular y se apoyó con un bolo de suero fisiológico 20 ml por kilo. Y a los 10 minutos después de la dosis de adrenalina, el niño ya estaba más reactivo, ya estaba llorando, tenía un llene capilar de 2 segundos, le bajó un poquito la frecuencia cardíaca, presión arterial normal, saturaba 100% con oxígeno y empezaron a disminuir progresivamente las lesiones. Se inició tratamiento de segunda línea con antihistamínicos H1 y H2 y glucorticoides y se hospitalizó en UCI. Entonces, conclusiones, lo más importante es la identificación precoz de la sintomatología y saber si estamos frente a un paciente que tiene una urticaria, una angiodema, una anafilaxia, un choque anafiláctico. Ya los lactantes, como les explicaba, pueden tener signología inespecífica. Súper importante ayudarse con los antecedentes del paciente. Si tenemos un paciente que tiene antecedentes de alergia a la proteína de leche de vaca, ojo. La adrenalina es la droga más importante, tiene bajo riesgo de administración intramuscular, tiene bajo efecto adverso, así que usarla y sin tardanza. Frente a la duda, usarla. Y traslado siempre medicalizado por riesgo de reacción bifásica. Hagan de la adrenalina su mejor amigo. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Gracias, André, por tu presentación. Súper buena. Vamos a hacer de la adrenalina nuestro mejor amigo, entonces. Sí. Bueno, estamos en la hora del descanso. Vamos a revisar las preguntas que han ido poniendo en la parte de preguntas y respuestas. Yo les tenía preparado unos casitos clínicos, pero considerando la hora, creo que se los vamos a mandar a través del link. Así que vamos a revisar las preguntas que han hecho, ¿ya? A ver, aquí Gabriela Ferrá acaba de escribir una pregunta. Vamos a ver si se la podemos responder. Dice, hola, tuve una vez un caso de un paciente de 11 años con un rash cutáneo localizado en rostro, especialmente en párpados y síntomas gastrointestinales. Reunía los criterios, así que le administré adrenalina en 2 ocasiones, pero no mejoró el rash. En casos anteriores me había pasado que el rash mejoraba de forma inmediata. El paciente estaba en Glasgow 15, hemodinamia estable, sin requerimientos de oxígeno. Finalmente quedó en observación. El rash mejoró levemente, lo mantuvo en observación durante horas y finalmente se fue de alta sin complicaciones. ¿Cuál habría sido la conducta más adecuada? En este caso, el paciente no evolucionó a shock y la dosis era adecuada. André. Ya.
Mira, en ese caso, la verdad es que sí, efectivamente es un paciente que cumple los criterios para anafilaxia porque tiene compromiso, como tú bien dices, Gabriela, de dos sistemas, ya el edema de párpados, las lesiones y los síntomas gastrointestinales. Asumo que después de las dos dosis de adrenalina, em, asumo que después de las dos dosis de adrenalina mejoraron los síntomas gastrointestinales y solamente quedó el rash, por lo que entiendo. Si el paciente estaba en Glasgow 15, hemodinamia estable, sin requerimientos de oxígeno, estaba mucho mejor clínicamente, lo que claro, se podría haber hecho es mantener la observación por lo menos 6-8 horas, que es lo que dicen las guías em, cuando no tenemos acceso en el fondo a un centro terciario. Y si es que tenemos la opción, hospitalizarlo por último para monitorizarlo 12 a 24 horas en una unidad monitorizada. Hola, Sí, en general. Lupita. sí. ¿Puedo Lupe. complementar la respuesta de la Sí, Andreita? sí, sí. Mira, gracias por la pregunta, muy buena porque así nos da una oportunidad de dejar los conceptos muy claros, ¿ya? Efectivamente, el uso de adrenalina es lo primero que uno debe hacer frente a un paciente que está con sospecha de anafilaxia. Eso estuvo perfecto y a la participante que hizo la pregunta la felicito. Muy bien porque evitó que el paciente llegara a un shock. Pero la anafilaxia como tal también tiene otros componentes que tienen que hacerse en forma paralela. Es decir, yo tengo que evitar que esta cadena de histamina que está, digamos, desplegada por efecto del alérgico, digamos, que está en el paciente, debo también ir a bloquearla. Por eso, si bien es cierto, la adrenalina es lo más importante y lo primero que debo hacer en paralelo, también debo pasarle una dosis de antihistamínico, clofenamina, por ejemplo, una dosis de ranitidina y una dosis de un corticoide. Yo creo que en el caso puntual que viviste, yo creo que si tuviera hecho las dos cosas en paralelo, ese paciente, las lesiones deberían ir por un lado disminuyendo y por otro lado el paciente evitaba la anafilaxia y se hubiera sentido bastante bien. Eso. Súper. Claro, en nuestro medio probablemente ese paciente se hospitaliza, pero es verdad que uno tiene que complementar el tratamiento y abarcar todas las líneas de acción, digamos. Ok. Veamos. Vamos a seguir con las de anafilaxia para terminar con ese tema y seguir con las otras, ¿ok? A ver. Bueno, aquí alguien tenía la duda con el caso clínico, André, preguntaba si era una reacción anafiláctica o una reacción bifásica. Bueno, pero resulta que el paciente tenía un shock anafiláctico, así que yo creo que la pregunta se contestó con la presentación. ¿Ya? ¿Puedo contestar? Sí, dale, dale. Efectivamente, sí, ese paciente inicialmente se trató como una urticaria aguda. En la urgencia se le dio el tratamiento segunda línea, estuvo con ese tratamiento en su domicilio con corticoides y antihistamínicos por 48 horas y efectivamente después cuando conversamos con los médicos de la UCI, claro, ellos decían que podía ser una reacción bifásica por el tiempo en que se dio y bueno, y lamentablemente este niño hizo el shock anafiláctico. Gracias a Dios se fue bien después a su casa y con una adrenalina, un EpiPen en el bolsillo. En el bolsillo, muy bien. Ya, ahora vamos a pasar a las preguntas de asfixia. Vale. Connie, Dígame. ¿me das un segundo? Sí. Bien, para todos los que hacen vida hospitalaria, es bueno que también sepan que quiero aprovechar este tema para que quede claro redondito. Digamos, un marcador, ¿ya? Que para la anafilaxia, que es la triptasa, ¿ya? La triptasa, si usted en su lugar de trabajo, en pacientes que están hospitalizados, en pacientes que te hicieron una anafilaxia, pueden solicitarla, es súper importante que si está en su arsenal de exámenes que puedan tomar, lo soliciten. Nunca, si pueden hacerlo, nunca olvidar en ese momento en que está el paciente con anafilaxia, dejar tomado una triptasa, porque ese es un marcador de anafilaxia. Es decir, una triptasa alterada a ustedes les da la certeza que ese paciente en cualquier momento va a ser una anafilaxia. Un paciente que llega con un cuadro urticarial a la urgencia con una triptasa que está elevada es un paciente que podría potencialmente en otra oportunidad llegar con una anafilaxia. Es el paciente que sí o sí debe tener un autoinyector EpiPen en su bolsillo siempre.
Esa es la ventaja de tomar ese examen, y ese examen se toma cuando está el evento, para poder pesquisar la triptasa circulando y en el nivel que está. Eso es un tips que por favor los que hacen vida hospitalaria o urgencia y tienen ese marcador en su laboratorio, lo deben solicitar. Eso. Súper. Ya, entonces, bueno, voy a pasar a las preguntas de asfixia. ¿Ya? Aquí habían dudas en el fondo por el tiempo transcurrido entre el evento y el inicio de la reanimación. Entonces la pregunta es que en los casos descritos en que acuden al sitio del accidente por inmersión, si hay buenas tasas de recuperación. Y esta persona, María Yáñez, lo pregunta por el tiempo transcurrido entre el accidente y la atención de ese paciente. La Lupe contestó esa pregunta, pero igual vale si tú la quieres reforzar. Sí, obvio. O sea, lamentablemente, respecto al ahogamiento, no hay buenas tasas de supervivencia o recuperación. Independiente quizás o sea, mientras menos tiempo sea, obviamente, el que pase de la inmersión y el inicio de la reanimación cardiopulmonar, en general siempre es un poco tardío, ¿ya? Entonces, pero de todas formas hay que hacer todo lo necesario como para revertir esa situación. O sea, independiente de las tasas, sí uno hace todo lo posible por ese paciente. Sí, convengamos que en nuestro sector, donde nosotros estamos inmersos, digamos, la gente realmente no tiene las herramientas como para partir una reanimación efectiva en el sitio del suceso. Por lo tanto, ellos lo primero que hacen es tomar al niño en las condiciones que esté y traerlo o a la urgencia o al SAPU más cercano, y es ahí donde se tienen que iniciar las maniobras de manera efectiva. Entonces es súper importante, independiente de lo que se haya hecho en el sitio del suceso, que la reanimación en el centro de salud sea lo más efectiva posible. Ahora, pese a lo que está descrito en la literatura como baja supervivencia o quizás las tasas no muy favorables, leí muchos reportes de casos increíbles, en verdad, que con RCP de más de 2 horas, por ejemplo, conectados a ECMO, pacientes que salían adelante. Entonces, pensemos que no todo está perdido en este caso. Exacto. Bueno, la otra pregunta iba dirigida al tiempo de reanimación, que yo creo que también se contestó un poco en la presentación, que en el fondo hay que esperar que el paciente tenga, o sea, que no esté en hipotermia en el fondo, que no esté en hipotermia. Exacto, para contar el tiempo de reanimación efectivo, porque convengamos que si el paciente está hipotérmico, esa reanimación nunca va a ser efectiva. Así que eso también fue una pregunta que se contestó durante la presentación. Al menos 30 minutos de reanimación en un Exacto. paciente que esté normotérmico. Exacto. Les prometo que les vamos a mandar el link con la presentación y van todas las diapositivas, que alguien estaba pidiendo que mostráramos nuevamente la foto con la técnica de la osteoclisis, pero por una cosa de tiempo la verdad es que no lo vamos a poder hacer, pero van a ir todas las diapositivas en el link, ¿ya? Ok, gracias, vale. Esas eran las preguntas de asfixia. Y Gracias. quedan un par de preguntas de intoxicación. Estoy aquí con el doctor Virón, así que él va a contestar algunas preguntas. Necesito que vamos a tratar de no acoplarnos. Está difícil. Entonces, bueno, a ver, apaga tu micrófono. La primera pregunta es, en la intoxicación por monóxido de carbono, si no podemos confiar en la saturación, ¿cómo realizo la evaluación del paciente o de qué forma determino que la saturación es falsa? Ya, en ese caso, bueno, técnicamente uno, si es que tiene el recurso, en laboratorio existe la carboximoglobina, pero como bien responde la doctora Lupe, esos depende mucho del alto índice de sospecha en los cuales se plantee una intoxicación por monóxido de carbono. Los signos clínicos, la piel enrojecida, son bien tardíos en general en las reacciones, o sea, en las intoxicaciones por monóxido de carbono, pero apoyarse principalmente en la anamnesis del paciente o de terceros, preguntar por otros familiares o integrantes comprometidos, preguntar cómo fueron las situaciones en las cuales se generó la intoxicación, el compromiso de conciencia, etc.
incluso preguntar por mascotas que estén comprometidas. Ya todos los que hayan estado compartiendo el ambiente de ese paciente dan clave diagnóstica. Súper. Y la otra pregunta dice, paciente que refiere palpitaciones y consulta en el servicio de urgencia por consumo de cocaína. ¿Por cuántas horas se debería observar en la urgencia? Bueno, ahí yo creo que la pregunta... estoy en silencio. La respuesta es, como buena respuesta de médico, depende, porque depende de qué es lo que vamos a estar atentos a observar en ese paciente. Si es que es solo una taquicardia, que ya sabemos que es por una estimulación simpático-mimética, hay que esperar a que baje la taquicardia, porque no vamos a mandar de alta a alguien con 120, 140 de pulso, pero en general hay que asegurarse de que ese paciente no haya tenido una isquemia miocárdica, hay que asegurarse de que el paciente ya no esté agitado, hay que asegurarse de que todas las complicaciones asociadas a una intoxicación por simpático o mimético estén bajo control o ya descartadas. Entonces, el tiempo, yo creo que no hay una receta de cocina, sino que hay que asegurarse de que nosotros podamos mandar para la casa a ese paciente con el menor riesgo posible. Ok, sí, en el fondo eso contestó la doctora Heredia también, que dependía un poco de la condición hemodinámica de ese paciente. Así que, claro, todo depende. Ya, creo que estamos en la hora como para hacer un descanso. La doctora Heredia está terminando de contestar las preguntas que han ido dejando ahora durante esta revisión de preguntas y respuestas. Así que vamos a descansar un ratito y nos juntamos nuevamente a las 10:30. ¿Ok?